Me llamo Isabel Morales. Nunca fui la preferida. Ese título siempre le perteneció a mi hermana menor, Sofía. Desde pequeña, Sofía era la que brillaba en cualquier lugar. Risueña, ruidosa, de esas niñas que los vecinos recuerdan por años. Nuestra madre, Elena Morales, la adoraba. «Es igualita a mí», decía, apoyando la mano en su hombro, como si las demás personas presentes no existiéramos. Y quizá, para ella, era así. Yo era distinta, silenciosa. Amaba leer. Aprendí a coser antes de saber montar en bicicleta. Demasiado seria, solía decir mi madre. No con crueldad, pero tampoco con ternura. Lo decía con un suspiro, como quien acepta una decepción desde hace tiempo. Cuando venían visitas, era Sofía quien recibía todas las miradas. Recuerdo que una vez, cuando tenía unos 10 años, Elena organizó un brunch con sus amigas del club de lectura. Yo iba bien peinada y había ayudado a preparar la bandeja de frutas. Entré al salón y al verme me hizo un gesto rápido con la mano y me susurró con los labios. «Ahora no, Isabel». Más tarde se justificó diciendo: «Es que eres difícil de explicar. Además, estas conversaciones no te interesan. Carlos Morales, nuestro padre, nunca me trató así. Era más reservado, más tranquilo que mi madre. Llevaba toda la vida trabajando como tornero en un taller mecánico. Un trabajo que te deja las manos negras, aunque te las laves 1000 veces. Nunca faltaba a la cena. Nunca olvidaba un cumpleaños. Jamás levantaba la voz. No buscaba destacar, pero lo notaba todo. Cuando llegué a casa con un 10 en matemáticas, él mismo colgó el examen en la nevera. Elena lo miró con desgana. «Isabel ya está en secundaria, Carlos. Eso ya no hace gracia», pero él solo sonrió y lo dejó ahí. Carlos nos trataba por igual. Eso era lo que me mantenía en pie. Incluso cuando Elena le compró a Sofía un vestido nuevo para el baile y a mí me dijo: «Pero si tú no vas nunca a esas cosas». Yo me repetía: «Papá me quiere igual». Ni siquiera en la edad adulta cambió mucho. Sofía seguía viviendo como si el mundo le debiera algo. Tenía trabajos, sí, pero ninguno duraba. Y cada vez que algo fallaba, Elena encontraba la excusa perfecta. «No era el ambiente adecuado», decía sin dudar. «O, el encargado parecía celoso», decía Sofía sonriendo, mientras todo se le daba fácil. Mientras ella se deslizaba por la vida con una mezcla de encanto y suerte, yo fui construyendo mi carrera poco a poco, sola, con esfuerzo y sin aplausos. Fui la primera en independizarme. Pagué mi propio alquiler, arreglé mi coche sin pedir ayuda, volví los fines de semana a casa. Y aún así, cada vez que llegaba, sentía que era una invitada inesperada. Pero Carlos, mi padre, siempre notaba mi presencia. Dejaba la luz del porche encendida si sabía que venía. Preparaba café y me preguntaba: «¿Cómo va el trabajo?». Y no lo preguntaba por compromiso. Le interesaba de verdad. Nunca tuve que competir por su atención. Él la ofrecía sin condiciones. Esa era la dinámica de nuestra familia. Elena y Sofía, girando en su propio universo, brillante y ruidoso. Y papá y yo en el centro, quietos, constantes. No supe lo frágil que era ese equilibrio, hasta que se rompió. Papá se jubiló a los 65, sin fiestas, sin discursos. Solo llegó un viernes a casa con una caja marrón y un par de guantes de trabajo en la mano y dijo: «Ya está, se acabó». Al principio fue bonito tenerlo más en casa. Construyó un comedero para pájaros. Empezó a cuidar un pequeño huerto en el patio trasero. Yo pasaba a verlo después del trabajo y siempre tenía algo nuevo para enseñarme. Nada espectacular. Herramientas, madera reciclada, arreglos pequeños, pero era su forma de estar en el mundo, siempre creando, siempre mejorando algo. Hasta que una mañana, bajando los escalones del porche, tropezó con el borde de uno de ellos. Apenas eran 10 centímetros, pero cayó mal. Se fracturó la cadera. La operación fue rápida, pero la recuperación, lenta, demasiado lenta. Lo intentó, pero ni con la rehabilitación logró moverse como antes. Empezó a perder fuerza, luego energía. En pocos meses usaba andador, luego silla de ruedas.
Él odiaba estarse quieto. Elena, mi madre, lo odiaba más aún. Se pasa el día ahí sentado, murmuró una vez, sin saber que yo estaba detrás. Todo el día, sin hacer nada. Sofía asintió, hojeando una revista con indiferencia. Es deprimente, ya casi ni habla. ¿Y os sorprende? Dije en voz firme, haciéndome notar por primera vez. Se giraron sorprendidas. Elena soltó una risa algo forzada. No decimos nada malo, aseguró. Solo que cuesta verlo así. Pero no lo estaban viendo. No de verdad. Lo evitaban. Primero fueron los pequeños detalles. Elena dejó de cocinar cenas completas. Sofía, con tono dramático, dijo que era demasiado sensible para ayudar con el baño o la medicación. Luego aparecieron los folletos de viaje. Encontré uno sobre la encimera, un resort de lujo en la costa de Cádiz. Spa, catas de vino, rutas a caballo. Tiene buena pinta, comenté levantándolo. Elena lo miró sin mucho interés. Estamos pensando en hacer un pequeño viaje. Sin papá. Ya sabes que no puede volar así. ¿Y quién se va a quedar con él? Pues tú, respondió, como si fuera lo más natural del mundo. Siempre se te han dado bien estas cosas. No lo preguntaron, lo dieron por hecho. Y empezó a repetirse. Salidas, cenas, fines de semana fuera. A veces ni avisaban. Yo pasaba a ver a papá y lo encontraba solo en el salón, viendo golf con el volumen bajo. Una tarde llegué justo antes que la auxiliar que habíamos contratado a tiempo parcial. Teresa Martín, enfermera jubilada. Al entrar, miró alrededor con expresión de desconcierto. ¿No hay nadie más en casa?, preguntó. No. Me dijeron que habría otra persona para ayudar. Llamé a Elena. No contestó. Sofía respondió 2 horas más tarde con un mensaje. Estamos cenando fuera. ¿No puede esperar? Esa noche me ocupé yo misma del baño. Papá se disculpó por las molestias. No dije nada. No pude fingir que no pasaba nada. Mentir me habría hecho daño. Con el tiempo, hablé con ambas. Les pedí que se implicaran, que rotáramos los días, que se encargaran al menos de las medicaciones o del papeleo. Elena soltó un suspiro largo. Yo no firmé para ser enfermera, Isabel. También tengo mi vida. Sofía añadió. Es que a ti se te da tan bien todo esto. Tú eres la que lleva el control, los horarios, las carpetas con documentos y todos los teléfonos, dijo Sofía. Tenía que haberlo imaginado. Algo más se estaba gestando. Unos 6 meses después de la caída de papá, empecé a notar cosas que no cuadraban. Los extractos bancarios, que solía revisar con él cada mes, dejaron de llegar. Pregunté a Elena y me respondió. Los pasé a formato digital. Así evitamos tanto papel. No insistí, pero algo me incomodó. Una tarde, accedí al portal online con las credenciales que yo misma había creado hacía años. Acceso denegado. Llamé al banco. El director me explicó que los permisos del perfil habían sido modificados. Ya no figuraba como autorizada. Esa misma semana, escuché por casualidad a Elena hablando por teléfono. Estaba reservando un retiro de una semana en un balneario. Cárgalo a la cuenta principal, dijo. ¿Cuenta principal?, pregunté más tarde. Sonrió. La de tu padre. Ahora tenemos poder notarial. Es más cómodo. Me quedé helada. ¿Desde cuándo? 2 meses. Lo necesitábamos. Cuestiones médicas, asuntos legales. Y no me dijisteis nada. Elena se encogió de hombros. Ya estaba hecho, sin complicaciones. Sofía intervino. No tienes que preocuparte, Isabel. Está todo bajo control. Pero no lo estaba. No de verdad. Se habían hecho con el control en silencio, por vías legales, sin avisar. Y yo no lo vi venir. 8 años después de la caída, papá ya solo usaba una habitación de la casa. Apenas salía. Pasaba los días en la salita, donde la luz de la tarde entraba suave, y el sillón junto a la ventana se había convertido en su refugio. El jardín estaba descuidado. El comedero de pájaros, vacío. Hablaba poco, pero cuando lo hacía, aún preguntaba cómo me había ido el día. Reduje mi jornada laboral a media jornada. Teresa Martín, la cuidadora, solo podía venir 3 tardes por semana. El resto era cosa mía.
Elena y Sofía se habían desvanecido del panorama. Sofía, una vez más, estaba entre trabajos, pero nunca tenía tiempo para ayudar. Elena repetía que la artritis no le permitía mover bien las manos. Dejé de insistir. Un jueves, tras una visita al hospital que debía ser solo una revisión rutinaria, el médico me pidió que pasara a su despacho. No cerró la puerta. No hacía falta. Tu padre tiene un cáncer de páncreas en fase avanzada, dijo con voz contenida. Calculamos meses, no un año. Creo que papá lo notó nada más verme volver a la sala de espera. Lo vio en mi cara. No dije nada. Solo extendió la mano y la tomó entre las suyas. Esa misma noche, envié un correo a mi trabajo y presenté la renuncia. No hubo anuncios en casa. Elena no preguntó nada. Sofía solo comentó: vaya, decisión. Pero para mí no era una elección. Era lo único que tenía sentido. Desde entonces, cada día se volvió más nítido. No había tiempo que perder. Cocinaba comidas que papá pudiera tragar. Controlaba la medicación, gestionaba las citas médicas, le leía en voz alta cuando ya no tenía fuerzas ni para abrir los ojos. Una tarde, mientras ordenaba un cajón de la salita, encontré un sobre marrón con mi nombre escrito a mano. Dentro había una carta. Era su letra. Clara, un poco temblorosa, pero reconocible. Isabel, si estás leyendo esto, probablemente ya no tenga la energía para decirlo en voz alta. Quiero que te quedes con lo poco que he podido reunir. No es mucho, pero tiene valor. Cuídate a ti primero. Has hecho más que suficiente por mí. Con todo mi cariño, papá. Detrás de la carta había una copia de un contrato de alquiler para un piso de 2 habitaciones, a unos 40 minutos de la ciudad. Reconocí el nombre del residencial. Habíamos pasado por allí una vez de camino a la clínica. Un sitio bonito, dijo entonces. Cerca de un parque. Había dejado hecha la señal. Y supe por qué. Miguel Reyes, el coordinador de cuidados paliativos, que a veces cubría los turnos de Teresa, se había vuelto más que amable. Compartíamos conversaciones largas en el porche, cafés en vasos de cartón, silencios cómodos. No éramos pareja, pero tampoco desconocidos. Cuando papá se enteró, no me regañó. Solo sonrió. Te mereces a alguien que se quede, dijo. Y mientras yo cuidaba de él, él planeaba en secreto algo para mí, para nosotros. En el sobre también estaban una fecha escrita a lápiz en un calendario de otoño, justificantes de pago, recibos, todo bien ordenado. Un comienzo que él había preparado. Nunca se lo contó a Elena, ni a Sofía, solo a mí. El día antes de perder el habla, me susurró: empieza tu vida, no esperes permiso. Le tomé la mano y asentí. Papá falleció en silencio un domingo por la mañana. Yo estaba a su lado. Acababa de cambiarle las sábanas cuando noté que su respiración se había hecho más lenta. Me senté junto a él, le tomé la mano y esperé. No abrió los ojos. No hubo último suspiro dramático, solo una exhalación pequeña y quietud. Llamé al servicio de cuidados paliativos. Llamé a Teresa. Luego me senté en el borde de la cama durante mucho rato, sin llorar, sin moverme, solo, sosteniendo el momento. Elena y Sofía no contestaron al principio. Elena respondió al tercer intento. Estamos de compras, dijo. Tendrás que encargarte tú. Y eso hice. Llamé al hospital, gestioné el traslado, organicé los papeles, firmé el certificado de defunción, reservé la iglesia, elegí las flores. Sofía me escribió más tarde. Avísame a qué hora es la misa. Veré si puedo ir. El día del funeral, llegué temprano. Coloqué las sillas. Recibí a los primeros asistentes. Elena llegó tarde, con un traje negro perfectamente entallado. Sofía entró después, con gafas de sol aún puestas. Ninguna ofreció ayuda, pero cuando llegó el momento del homenaje, fue Elena quien subió al atril como si fuera su escenario. Dijo lo correcto. Habló de la fortaleza silenciosa de Carlos, de su entrega, de sus sacrificios. Yo bajé la vista y traté de que sus palabras no me vaciaran por dentro.
Después del servicio, volví a casa. A nuestra casa. Esa que aún olía a su jabón y a café recién hecho. Solo quería estar sola, pero Elena y Sofía ya estaban allí, sentadas en el salón con copas de vino. Como si nada. «Tenemos que hablar», dijo Elena. Yo seguía en el recibidor, con el vestido negro aún puesto. ¿Puede esperar? No puede, respondió Sofía levantando un documento. Es una renuncia. Dice que aceptas no impugnar nada de la herencia. Solo es un trámite. No me moví. Elena se inclinó hacia adelante. Tenemos el poder notarial, Isabel. Hablamos con el abogado. Vamos a quedarnos con la casa. ¿Y lo que queda en las cuentas? Ya se está gestionando. Miré el papel. Luego a ellas. Papá acaba de morir. No queremos sonar frías, respondió Elena. Pero estas cosas se mueven rápido. Mejor adelantarse, añadió Sofía. Además, tú ya no vives aquí. Vas a casarte, ¿no? Ya tienes tu sitio. Yo no se lo había contado. No respondí. Elena suspiró. Isabel, por favor, no lo hagas difícil. Ya hemos pasado bastante. Quise gritar, discutir, pero no lo hice. Tomé un bolígrafo de la mesa y firmé. Nadie dio las gracias. Elena se levantó. Tienes que desalojar en 10 días. Ya contactamos con una inmobiliaria. Asentí en silencio. Sofía se sirvió otra copa. Esa noche hice la maleta. Sin ruido. Me llevé solo lo necesario. Ropa, la foto de papá enmarcada, unos cuadernos suyos y el sobre que me había dejado. Nadie salió a despedirme cuando cerré la puerta. 3 días después, sonó el móvil. Estuve a punto de no contestar. El número era familiar. Casa. La casa que ya no era mía. Respondí. Era la voz de Elena, cortante. ¿Dónde está? No dije nada. El dinero, soltó. De la cuenta de tu padre. Ha desaparecido. Todo. ¿Qué has hecho? Cerré los ojos. Me dijiste que no volviera a contactaros, contesté con calma. Esto no tiene nada que ver, escupió. Es una emergencia. Esa cuenta tenía miles. Vosotras teníais el poder notarial, le recordé. Tú y Sofía. A mí no me dejasteis acercarme a nada. Te dejaste la libreta en el escritorio, murmuró Elena. Pero el dinero ha desaparecido. Yo no lo toqué. Silencio. Desde el fondo se oyó la voz de Sofía. Pregúntaselo otra vez, que diga dónde lo escondió. Elena volvió al teléfono. Isabel, esto es serio. Teníamos planes. Hice reservas. Sofía dejó el trabajo. Contábamos con ese dinero. Nunca consultasteis el saldo antes de que papá muriera, ¿verdad? ¿Para qué? Apenas gastaba. Solo se sentaba ahí. Esperé un segundo. Entonces no sabíais la verdad. Imposible. No, no lo es. Le hablé del piso, del lugar del banquete, de los depósitos, de la carta. Le hablé de Miguel. Sofía agarró el teléfono. Mientes. No. Papá tomó esa decisión. Vosotras no estabais. Él sabía lo que hacía. Su voz se quebró. Así que eso era la herencia. ¿Un alquiler y una boda? ¿Pensó que con eso quedábamos en paz? No respondí. Elena volvió a la línea. Esta vez su voz sonaba más baja. No nos queda nada, Isabel. Ya pagué el crucero. La casa necesita arreglos que no podemos costear. No entra dinero. Necesitamos ayuda. Solo hasta que se estabilice todo. Me dijisteis que ya no formaba parte de esta familia, que me fuera, que no volviera. Eso fue antes. No. Eso es lo que sois. No hubo réplica. Colgué. Bloqueé el número. No volví a saber de ellas directamente, pero las noticias corren. El crucero no se pudo cancelar. Elena había pagado por adelantado, convencida de que la herencia lo cubriría. Sofía ya había presumido en redes sociales. Fotos de maletas, emojis de palmeras. Lo perdieron todo. Intentaron conservar la casa, pero las tuberías estaban mal, el tejado tenía goteras, y nadie quería invertir en una propiedad con 2 titulares y sin ahorros. La vendieron, rápido, sin ruido, y por debajo del valor. Después de impuestos y gastos de mudanza, apenas quedó nada. Se trasladaron a un piso pequeño al otro lado de la ciudad, sin jardín.
sin luz en la entrada. Sofía volvió a buscar empleos temporales. Pidió dinero prestado, pero la gente ya estaba cansada, sobre todo después de que dijera que pronto estaría bien situada. Lo que fuera que intentaba construir con alguien, también se rompió. Los hombres dejaron de llamar. Elena intentó recuperar su trabajo en la tienda de segunda mano. Ya habían cubierto la plaza, y a su edad no es fácil volver a empezar. Yo no contesté. No hacía falta. Su historia seguía su curso, con o sin mí. Solo me permití pensar una cosa. Nunca se trató de venganza, solo de irme. Por fin, sin culpa. Nos casamos a principios de otoño. Una ceremonia sencilla. Solo unos pocos amigos, sin fanfarrias. El lugar era el mismo que papá había marcado en el folleto. Un espacio recogido entre robles, con un porche que atrapaba la luz del atardecer. Miguel estaba a mi lado, firme como siempre. Llevaba un vestido sencillo, sin velo. No había sillas vacías, pero lo sentí allí. Enmarcamos la carta. La colgamos junto a la puerta de nuestro nuevo piso. La tinta se había desvanecido un poco en los bordes, pero las palabras seguían intactas. Cuídate a ti primero. Has hecho más que suficiente por mí. A veces, cuando salgo temprano para el trabajo o vuelvo tarde, me detengo un segundo frente a ella, solo un instante. Él no me dejó una fortuna, me dejó paz. Y creo que, tal vez, ese era el verdadero regalo. Algunas personas heredan casas, otras heredan silencio. Antes pensaba que las personas discretas, las que se quedaban atrás haciendo el trabajo que nadie agradecía, no tenían historia que contar. Pero quizá eso nunca fue verdad. Quizá tú también fuiste quien vació los cajones de tu padre en soledad. Quizá fuiste quien pagó facturas cuando nadie más apareció. Quizá nunca te dieron las gracias. Y aún así, te quedaste. Si has sido borrada del relato de tu propia familia, esta historia era para ti. No necesitas justificarte. No necesitas explicar por qué te fuiste. O por qué nunca volviste. Pero si hay una palabra que alguien debería haberte dicho, una sola palabra que aún llevas dentro del pecho, déjala aquí. Yo te entenderé.